Ya estamos listos para hacer nuestro proyecto de Halloween y quería mostraros un poco una guía y una referencia de más o menos lo que vamos a hacer en este proyecto. Esto que tengo aquí es una simulación de un libro mágico, de un spellbook, un libro de hechizos. Está hecho a partir de una caja reciclada de jabón, hecho con técnicas de mix media. Y fue parte de la decoración de Halloween de hace unos cuantos años, ya el pobre está bastante roído. Y os lo quería traer como referencia para que vierais un poco más o menos lo que vamos a hacer. Sí es cierto que este proyecto que vamos a hacer ahora no va a ser un spellbook, sino que vamos a hacer un grimorio. Específicamente, ¿cuál es la diferencia? Y ustedes me dirán, bueno, a la final para Halloween tanto da que sea una cosa como otra. Sí, pero quiero contaros por qué en específico he escogido la figura del grimorio para que veáis las diferencias entre simplemente un spellbook o estas cajas que simulan un libro de hechizos al grimorio. El grimorio no es un libro de hechizos, el grimorio es un libro que tiene un compendio de distintas cosas mágicas, pero digamos como magia de la buena. En un grimorio podemos encontrar desde las fases de la luna, podemos encontrar remedios caseros hechos con hierbas, podemos encontrar, por supuesto, también algún tipo de hechizo o encantamiento. Pero lo cierto es que el grimorio es más dedicado un poco a la magia blanca, por así decirlo, a la magia buena. Entonces, la diferencia entre este proyecto y el que vamos a hacer ahora es que la estructura, retiro esto para que lo veáis, la estructura al final, bueno, es más o menos igual. Es una caja que yo he hecho con cartón contracolado, pero que ya os digo, este proyecto es perfecto para reciclar una caja de jabón, de cereal, de galletas. Y la diferencia es que va a tener una tapa adicional que nos va a permitir abrir nuestro grimorio. Y aquí le vamos a incorporar 3, 4 o 5 hojas de papel que las vamos a poner envejecidas y caligrafiadas, es decir, con una letra bonita de lettering. Vamos a poner algunas páginas con las fases de la luna, pondremos un par de recetas de cómo tintar papel utilizando té, café o algunas hierbas y algunas cositas más que ya veréis más adelante. Entonces, si bien es cierto que esto será a la final un libro súper gordo, como podéis ver, realmente la parte funcional van a ser las 4 o 5 hojas que pongamos aquí y el resto simplemente será pues atrezo, decoración, ¿vale? Entonces, ya veis, para comenzar necesitaremos entonces una caja y una tapa que mide 20 por 25. Yo lo he hecho de este tamaño porque se adecua y se adapta a lo que yo voy a hacer para mi decoración de Halloween, pero lo podéis hacer incluso siguiendo las medidas de la caja que ya tengáis, ¿vale? Adicionalmente a esto vamos a necesitar, que lo tengo por aquí, un trozo de tela, porque necesitaremos que esta tapa tenga como una especie de bisagra, se abra y se cierra. Por lo tanto, tendremos que hacerle un lomito con tela para que nuestra tapa de nuestro libro se abra y se cierra. Entonces, un trocito de tela. Vamos a necesitar, para hacer la parte de mix media, unas vendas. Yo tengo estas, que son unas vendas que ya traen el yeso y que al mojarlas ya desprenden el yeso y se pegan y se endurecen. Si no tenéis esta, podéis utilizar cualquier tipo de vendas. Estas son unas vendas elásticas que yo tenía por casa, o estas vendas normales que podéis comprar en la farmacia. Es básicamente para darle un poco de textura. Adicionalmente, yo tengo aquí una pasta de modelado de color blanca, con pintura acrílica, que voy a utilizar para completar lo que es el modelado de mi grimorio. Y además tengo un cordón de yute, que lo voy a utilizar sobre todo para darle un poco de volumen y estructura al lomo. Veréis que los libros antiguos tenían como unas protuberancias aquí en forma horizontal, que eran típicas del encuadernado antiguo. Pues esas las vamos a reproducir también.
Así que nos ponemos manos a la obra con nuestro grimorio. Tengo aquí una bandeja vieja que siempre utilizo cuando hago mix media, utilizo pinturas y todo esto. Me voy a colocar los guantes y lo que voy a hacer va a cortar las vendas en tamaños que me sean más fáciles para manejar a la hora de colocarlas en mi estructura de cartón. Entonces, como aquí adelante va a ir la tapa que se abre y se cierra, esta parte del grimorio va a ir cubierto con una de las hojas que vayamos a colocar de las páginas del contenido. Por lo tanto, necesitaremos simplemente cubrir con las vendas lo que sería la parte de atrás y los 4 laterales, ¿vale? Entonces, voy a cortar primero mis bandas de yeso. Voy a medir un poco que me cubran toda la parte de atrás y los laterales, más o menos así. Yo no quiero que tenga mucha estructura, la verdad, porque luego se va a pintar y dependiendo de lo que pongamos, todo el trabajo previo se pierde bastante, pero sí quisiera que tuviese un poquito de estructura al menos. Mirad, pues así voy cortando. Además, como tengo también la pasta de modelar que también tiene textura, pues será suficiente. Vale, pues mirad, corto mis tiras de la venda, le coloco agua, no mucha, solo un poco, porque ya os digo, estas vendas ya traen incorporadas el yeso y lo que voy a hacer es procurar que todas las vendas se empapen, que queden mojaditas, pero no en exceso porque tampoco quiero que esto chorree. Si vais a utilizar vendas normales, de las de farmacia, de las de médico normal, las tenéis por supuesto que aplicar o con cola blanca o podéis aplicar también utilizando la pasta de moldeado. Vale, yo tengo esto ya aquí mojado, lo voy a poner aquí en una esquinita. Voy a coger mi grimorio y lo que hago es que voy a ir poco a poco colocando mis vendas. Como veis, les quito el exceso de agua. Tengo aquí a mano un trocito de papel por si lo necesito. Luego lo que voy a hacer es volver a abrir mi venda que ya está húmeda y la voy a posicionar sobre mi cartulina. No voy a corregir mucho las imperfecciones o las arrugas. Como vaya quedando, así va a ser la forma final que tenga, o la estructura final que tenga nuestro grimorio. Esto, como veis, es un poco al gusto, ¿vale? Es un trabajo que dependerá de cuánta estructura, de cuántas imperfecciones e incluso de la decoración que queráis que tenga el grimorio. Como siempre os digo, hay cientos de fotos en internet que podéis tomar como inspiración. También podéis utilizar tela, cordón, lo que encontréis por casa va a estar bien para darle forma y estructura a nuestro grimorio. Yo sigo con esto, voy a ir terminando de colocar lo que me queda de las vendas y cuando esté listo os enseño el resultado.
esto se va secando súper rápido, ya os lo digo. Hay que trabajar rapidito. Esta sería la parte de adelante donde va pegada nuestra tapa, y entonces aquí lo que voy a hacer es, utilizando el cordón de yute, voy a crear esas protuberancias que os estaba contando que suelen tener los libros antiguos por la forma en la que los han encuadernado. Vale. Aquí lo que voy a hacer simplemente es cortar unas tiritas muy pequeñitas del tamaño del lomo. Y voy a aprovechar, el mismo yeso que ha soltado la venda dentro de la bandeja. Lo voy a humedecer un poco más con la agua y voy a aprovechar ese mismo yeso como pegamento. Así no tengo que utilizar cola para pegar mis tiras de yute. Vale, y la idea entonces es hacer un poco esto así. Luego lo que sobre de la cuerda de yute, lo cortaremos. ¿Veis? Aprovecho un poco el yeso que ha desprendido las vendas cuando las estaba humedeciendo, y con eso pego las cintas. Bueno, los cordones de yute. Utilizo cordón de yute porque tiene muchísima textura. Aquí se trata de utilizar elementos que nos den volumen y textura. Vale, voy a pegar, creo que simplemente una más. Aquí. Y esto ya estaría. ¿Qué nos queda? Pues por supuesto nos queda ahora dejar que seque. ¿Veis? Aquí está las cuerdas de yute que he utilizado para el lomo. Incluso se me antoja un poco que voy a aprovechar, esto lo tenemos que dejar secar. Voy a aprovechar que he recortado algunos excesos, y como la portada, la tapa, que es la portada de nuestro grimorio, también necesita decoración, pues yo voy a aprovechar estos trocitos de venda que me sobraron. Esta vez humedezco esto con este pulverizador porque tampoco quiero, ya os lo dije, no quiero que estén chorreando, y como ya estaban húmedas e impregnadas, lo hago simplemente para volver a darles un poquito de maleabilidad, porque ya os digo, esto se seca súper rápido. Vale, entonces lo que voy a hacer es, voy a aprovechar a poner algunos trocitos de vendas también en la portada, que en mi caso yo la portada la voy a tratar un poco más con la masa o la pasta de moldear. Pero ya que tengo estos trozos que me han sobrado, pues los voy a utilizar.
Listo, pues esto junto con lo que es la parte de la caja de mi grimorio lo dejo secar y cuando esté esto seco vuelvo con ustedes. Y como en el scrap todo se aprovecha, incluyendo el tiempo, mientras nuestra tapa y nuestra estructura del grimorio se seca, vamos a tintar el papel, las hojas que van a componer las páginas de nuestro libro. Yo tengo aquí estas hojas que no son blancas, son de color crema, están cortadas ya al tamaño del grimorio de 20 por 25 y lo que voy a hacer es tintarlas con té. Podéis utilizar también café, podéis utilizar cáscara de cebolla, piel de aguacate, etcétera, etcétera, dependiendo del color que queráis tintar las hojas. En este caso yo quiero darles un tono envejecido, es decir, más tirando hacia el marrón, por lo tanto voy a utilizar té. Este es té clásico de English Breakfast, el que es té negro, por así decirlo. Entonces tengo aquí la misma bandeja que utilicé anteriormente, ya tengo agua caliente y lo que voy a hacer es introducir las bolsitas de té para que el té se vaya haciendo. Yo en este caso voy a poner 3 para que tenga bastante color, por así decirlo, el papel. Las voy a coger juntas y voy a ir haciendo el té. Esto para que las hojas de papel obtengan al final un color más intenso, las voy a secar en el horno. También se pueden dejar secando al aire, pero sí es cierto que como se van secando tan poco a poco, van perdiendo un poco de color. Yo no sé exactamente cómo explicar ese proceso y por qué decir que ocurre, pero pasa. Si las secamos 10 minutitos en el horno, un horno bien fuerte, 200 grados, 250, ya os digo, 5 o 10 minutos, las hojas se quedan mucho más intensas. No sé si es porque se van quemando, se van tostando un poco más con el calor del horno o no lo sé, pero sí es cierto que los colores quedan más intensos si las piezas se colocan dentro del horno para secar. Bueno, esto es simplemente dejarlo aquí un par de segundos y es colocar la hoja dentro. Como veis, la bandeja que tengo no es tan grande como la hoja de papel que tengo doblada, pero eso no importa, porque también es bonito o forma parte de lo que es la estética de la hoja que esta tenga arrugas o dobleces. Si en el caso de que nuestra hoja no cupiese y tuviésemos que doblarla, no importaría, se puede doblar porque al final estamos haciendo como si fuese un papel viejo, y los papeles viejos pues no solo tienen un tinte marrón, sino que también tienen imperfecciones, tienen roturas, tienen dobleces, etcétera, etcétera. Así que mirad, yo voy colocando las hojas de papel, en este caso voy a colocar 2 y luego las demás las iré colocando luego, pero estas son un poco para que veáis el proceso. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo? Pues un ratito. Yo normalmente las suelo dejar aquí hasta que se enfría el agua, que no tarda mucho, no sé, tardará 10 minutos tal vez en enfriarse el agua. Y es suficiente para que mis hojas obtengan ese color viejo que yo quiero, que es un marrón más intenso. Si utilizáramos una hoja blanca, pues a lo mejor necesitaríamos dejarlo un poquito más, pues porque tardaría un poco más en coger ese color marrón. Aquí en este caso, ya que la hoja sea de color crema, ya ayuda un poco pues a que la intensidad del tintado sea mayor. Yo voy, como veis, voy doblando un poco las hojas. E incluso lo que voy a hacer es que esta de acá abajo voy a dejar un trozo afuera sin tintar. ¿Lo veis? Esta la voy a dejar afuera, que no le pegue, que no tenga más contacto con el té que es simplemente el que ha tenido hasta ahora. Y así vamos jugando un poco con las
tonalidades del papel. También os digo que dependiendo del papel que escojáis, se va a tintar más o menos, dependiendo. Si los papeles son naturales, es decir, si tienen mucha fibra natural, absorben muchísimo el color. Si los papeles tienen muchas fibras artificiales o químicos, o por ejemplo están ya tintados de por sí, no cogen tanto el color. El color a la final no es tan intenso. Eso siempre a la final lo podemos resolver y nos podemos ayudar utilizando una tinta de sello y envejeciendo nosotros un poco el papel de manera manual. Pero bueno, esto así ya lo voy a dejar. Voy a dejar que se enfríe el agua y cuando esté frío vuelvo y os enseño cómo queda la hoja ya seca, porque luego de que enfríe lo meteré en el horno, ¿vale? Y os cuento cómo queda cuando esté listo el proceso. Bueno, ya tengo mis hojas de papel que las puse a secar en el horno. Las puse a secar en el horno dobladas y dobladas. Es decir, si esta hoja, por ejemplo, veis aquí este doblez, esto estaba así dentro de la bandeja y así mismo la puse a secar dentro del horno. Entonces al terminar de secarse, pues ha quedado las marcas, incluso veis, espero que se pueda ver. Aquí se ve la diferencia de color porque esto estaba tapando. Y bueno, ahora lo que nos va a quedar va a ser luego decidir el orden en que vamos a poner las hojas. Como veis, como yo las puse a tintar dobladas, la parte de adentro están un poquito más claras que la parte de afuera. Y os quiero enseñar, creo que se ve bastante la diferencia del tintado. ¿Lo veis? Del tintado con nuestro té al color original que tenían las hojas. Fijaros, yo tengo aquí las Distress Oxide, tengo una que se llama Vintage Photo y tengo una que se llama Walnut Stain. Con estas podemos terminar de darle, pues a lo mejor ese toque envejecido que necesitamos en nuestras hojas. Entonces yo utilizo este aplicador para los sellos y yo lo que voy a hacer, voy a coger todo el conjunto de las hojas y simplemente, no sé si podéis, se ve perfectamente cómo la tinta se va aplicando por la zona en la que voy pasando el aplicador. Entonces simplemente lo que hago es envejecer un poco, incluso puedo yo no utilizo ninguna técnica. A ver, para hacer esto no hay... De verdad que no hay absolutamente ninguna técnica. Simplemente lo que hago es resaltar un poco más dobleces, roturas, etcétera, que puedan tener los papeles. A ver la siguiente, por ejemplo, ¿veis? Este doblez que está aquí, pues yo lo voy a remarcar. Utilizo mi tinta y la voy a pasar por justo donde está el doblez. ¿Lo veis? Y queda pues aquí, queda marcadito. Voy a pasar un poco más. Otra técnica que podéis utilizar también para darle un poco más de textura, por decirlo, a los papeles, es quemarlos. Si cogéis un poco un mechero, ahora lo voy a hacer con una puntita para que lo veáis. Se puede coger un mechero y con ese mechero se puede dar un poco más de estilo vintage y de estructura a las hojas si así lo necesitáramos. Como después vamos a escribir y a crear el contenido de nuestras hojas, seguramente le aplicaremos, ha salido rodando el entintador. Le aplicaremos alguna otra técnica más para envejecer, pero los que os contaba de quemar es muy fácil.
Tengo este mechero y lo que tenéis que hacer es, por ejemplo, en esta hoja, simplemente podéis aplicar un poco de fuego en las puntas. Y lo que hacemos es quemar un poquito las puntas. Incluso queda muy chulo si aplicamos el calor desde abajo en una zona. No se llega a quemar, pero se pone negro. Y eso también le da un toque envejecido. ¿Lo veis? A nuestro papel. Es cuestión de jugar un poco con la decoración, por así decirlo, con lo que necesitéis. Si aplico la llama directamente al papel, sin que se queme, simplemente lo que hago es lo marco un poco, por así decirlo. Tenéis que tener cuidado, hacer esto, no hagáis esto cerca de nada que pueda quemarse, nada que sea inflamable. Si tenéis pinturas sobre la mesa, si tenéis la masilla que utilizáis para mix media, todo eso, retiradlo y haced esto siempre con cuidado, por favor. ¿Veis? Con esto lo que podemos de alguna manera es... Uy, ya me llevo la decoración por delante, por Dios. Es marcar un poco más las imperfecciones del papel, que son las que nos dan pues a la final la estética de que el papel es viejo. Voy a aplicar un poco más de fuego aquí y, como ya os digo, luego cuando ya empecemos a ponerle contenido a nuestras hojas, podemos hacer un poco más de envejecido o un poco más de decoración con unas tintas y todo esto. Y ahí está. Bueno, yo lo voy a dejar así hasta que ya vaya a hacer el contenido de las hojas. Pero bueno, ya veis, un poco así le damos un aspecto diferente a nuestras hojas, que antes eran de este color y ahora han quedado así, utilizando las técnicas del envejecido. Bueno, ya tengo aquí las piezas que se estaban secando, que pusimos nuestras vendas de yeso y nuestras cuerdas de yute, y los restitos que nos quedaron los colocamos en lo que va a ser la tapa de nuestro grimorio. Como os comentaba, nuestro grimorio va a tener pues aquí una tapa que se abre, que es la que nos va a permitir que se convierta en un libro, y aquí adentro irían pues nuestras las páginas que hemos tintado. ¿Veis? Esto iría así, y el resto del grimorio sería simplemente la caja, sería atrecho, sería adorno. Entonces, para permitir este juego, que esto se abra, vamos a necesitar crear aquí un pequeño falso lomo que nos sirva de bisagra. Entonces yo lo que voy a hacer es utilizar esta loneta en color crudo, que lo primerísimo que voy a hacer es pegarla en el borde de la tapa, que es la portada de mi grimorio. Utilizo un pegamento de silicona que se adhiere muy bien la tela a el cartón, y lo que voy a hacer es doblar la primera parte, por así decirlo, la parte de arriba, y luego doblaré la parte de abajo. En vez de cortar, lo doblo para darle un poco más de fuerza a lo que es este lomo falso. Así, de esta manera. Esta va a ser nuestra portada, que luego va a terminar de estar decorada. Y aquí adentro entonces hacemos lo que es nuestro falso lomo. Como no tenemos muchas hojas, sino que tenemos tan solo un grupito, yo creo que
Si dejamos unos 5 milímetros solamente de espacio de lo que sería nuestro lomo, es suficiente para que quepan nuestras hojas aquí. Y el resto de la tela, lo que vamos a hacer es entonces pegarla a nuestro lomo que ya está hecho aquí. Que no importa que ya le hayamos puesto la textura, por así decirlo, porque cuando peguemos la tela, pues también con lo vamos a hacer con la pasta de moldeado. Vamos a tener esa forma la vamos a tener allí porque es el relieve de nuestro lomo. Entonces lo que voy a hacer es, esto tengo que doblarlo mejor, la voy a cortar un poco la tela sobrante porque creo que es demasiada tela. No quiero ocupar o no quiero quitarle protagonismo a la textura de atrás con tanta tela, así que voy a dejar unos 2 centímetros aproximadamente en la parte de atrás solamente, son suficientes, y voy a cortar porque la verdad es que la tela de nuestro lomo ya tiene suficiente sujeción en lo que es en sí el lomo del libro, porque es bastante gordo el lomo del grimorio. Entonces tengo esto y lo que voy a hacer ahora es, me voy a ayudar primero para poder colocar esto donde va. Voy a poner un poco de pegamento de silicona simplemente para asegurarme que coloco la tela en el sitio en el que va. Entonces, mirad, voy a colocar mi tapa que va aquí. Me aseguro de que esté bien puesta en su sitio. Voy a levantar esto así, lo sostengo y voy a simplemente bajar un poquito la tela. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que no podemos pegar la tela completamente bien pegado al lomo porque necesitamos un pequeño espacio que es el que nos va a servir de bisagra. No sé si se ve de bisagra, creo que sí se ve. ¿Se ve este espacio aquí? Este espacio que es la tela es el espacio que necesitamos para poder luego incorporar nuestras hojas, ¿vale? Yo incluso creo que es demasiado, lo voy a pegar un poquito más. Ya os digo, yo creo que unos 5 milímetros es suficiente. Entonces ahora simplemente voy a asegurarme de pegar la tela. Hay algunas partes en las que la tengo que sacar un poquito más porque he hecho el doblez muy para adentro. Ahí está. Y aquí un poco igual. Sacamos un poquito hacia afuera la tela. Perfecto. Ahí está. Ahora, luego me aseguraré de que quede bien la marca que hemos hecho con los cordones. Para ello me voy a ayudar con esta herramienta. Podéis ustedes utilizar una tijera si queréis. Ahí está. Y antes de continuar voy a terminar de utilizar el pegamento y voy a colocar pegamento por la parte de atrás para terminar de pegar la tela. Luego ya todo esto, toda esta textura la vamos a terminar de hacer bien con la pasta de modelado. Por lo pronto simplemente es pegar la tela y luego ya cuando le pongamos por aquí atrás que tenemos que ponerle pasta de modelado, pues ya terminaremos de crear la textura definitiva. Ahí está.
se seca súper rápido. Ahí tengo, compruebo nuevamente el espacio que he dejado. Aquí está, aquí se ve la tela. Este es el espacio que tengo suficiente para que esto se pueda, ¿lo veis? Abrir y cerrar y que nos quepan las hojas por dentro. Y ahora sí, lo que voy a hacer es volver a marcar bien el cordel de yute. Ahí está. Perfecto. ¿Lo veis? No sé si se ve marcado, a lo mejor con la luz no se ve bien, pero ahí está marcado el cordel de yute. Vale. Mientras esto se seca un poco, el pegamento de silicona, voy a limpiar aquí y os voy a enseñar la pasta de textura que tengo y que voy ahora a aplicar en todo mi proyecto. Esta pasta de textura, como os contaba al principio, es de color blanco, es de una textura fina y es pintura acrílica que tiene como una arenilla por dentro. Es realmente lo que tiene. Con esto le vamos a terminar de dar textura a nuestro grimorio. Entonces, antes de continuar, voy a proteger un poco la mesa de trabajo. Me voy a volver a colocar los guantes para así poder manipular el grimorio sin ningún problema o miedo a ensuciarme las manos. Aunque bueno, estos productos se limpian súper bien con el agua y no son tóxicos, o sea que no tendríamos ningún inconveniente de tocarlos con las manos, pero bueno, así no lo pongo todo perdido porque... Vale, pues mirad, voy a empezar por colocar pasta de textura en la parte de atrás e igualar un poco esta textura que hemos dado con el lomo. Voy a aplicar pasta de textura aquí y lo voy a dejar secar. Cuando eso esté bien seco, entonces aplicaré, si hace falta, pasta de textura en la portada, porque ciertamente la portada tiene una decoración que haremos a continuación. Entonces, lo primero que voy a hacer, como ya os dije, es colocar mi pasta de textura en la parte de atrás. Yo la cojo con una brochita y lo que voy a hacer es simplemente igualar aquí un poco la altura, porque al haberle aplicado ahora la tela, pues la zona donde tiene la tela está un poquito más elevada que el resto de la caja del grimorio. Y lo que queremos, si bien es cierto que queremos que tenga obviamente textura y volumen, no quiero que se note ese parche de tela, por así decirlo, que hemos puesto. Entonces eso simplemente lo corrijo aplicando un poquito de pasta moldeadora para que ese escalón no se note. Vale, ahora lo voy a poner así de pie. Esperad que ahora esto se engancha aquí. Lo voy a poner así de pie. Y voy a aplicar la pasta de textura en la tela, pero solo en la parte que está pegada al cartón. La parte del espacio que hemos dejado, que es lo que nos permite que se abra, allí no voy a colocar pasta de textura, porque si esa zona de la tela
aplicáramos pasta de textura, al secarse aquello se quedaría muy duro y entonces nos costaría un poco abrir y cerrar el grimorio. Y la idea ciertamente es que podamos sin problema abrir y cerrar nuestro libro. Vale, yo ya lo tengo aquí. Ahora me voy a ayudar con otra puntica de un pincel más finito. Y lo que voy a hacer es, esto se seca también súper rápido, ya os digo. Quitar algún exceso que pueda haber. Y hacer que en esa zona el único volumen que haya sea el que hayamos dado con el cordón de yute. Entonces retiro todo el exceso que pueda haber y dejo simplemente ahí está. Vale, esto ya estaría. Ahora esto simplemente tenemos que, como siempre, dejarlo secar y cuando esté ya bien seco procederemos a darle una capa en la parte de la portada. Vale, ya se me ha secado la pasta de textura que he puesto en la parte de atrás, que he puesto en el lomo. Yo creo que podéis ver bastante bien que conservamos el grosor que hemos hecho con las cintas, con el cordel de yute. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar pasta de moldeado en nuestra portada. Y veis también que pues esto se mueve bastante bien. Ahora, luego cuando vayamos a pegar las hojas, pues procuraremos pegar bien esto, que le faltó aquí un poco de pegamento, pero eso no me preocupa porque la parte de afuera es la que queda, la que estamos haciendo ahora y está bastante bien. Yo, el diseño que he hecho para la portada, he cortado este trozo de foam. Lo voy a poner aquí porque quiero darle una altura a lo que es el borde. Y lo que voy a hacer es pegarlo con nuevamente mi pegamento de silicona. Y ahora cuando le vaya a dar la mano de pasta de textura, daré también una mano de pasta de textura en el foam. Voy a colocar bien el foam para que me quede exactamente donde tiene que ir. Todos los bordecitos bien puestos, que no me sobresalga nada. Perfecto. Y ahora entonces le voy a dar una capita de pasta de textura a todo, a mi foam y a la parte de adentro también.
Vale, y ahora necesito los bordes de mi foam. También tengo que darle textura, entonces no nos olvidemos. No nos olvidemos de los bordes de nuestro foam. Y así aprovecho y también al borde del cartón de la portada, que no le había puesto nada todavía, ningún tipo de textura, pues también le doy ahí está, también le doy textura utilizando la pasta. Ahora sí, poco a poco voy ahora limpiaré lo que no quiero que tenga textura en la parte de adentro, básicamente porque así no tengo ningún volumen a la hora de tener que pegar las guardas, que es lo que va adentro. Y ahora simplemente entonces nos tocaría dejar secar nuevamente, y cuando esté seco, siguiendo con el esquema de diseño que hayamos escogido para nuestro grimorio, pues pondremos los elementos, las texturas, los volúmenes y todo ese tipo de otros materiales que necesitemos para ir completando la forma y la textura de nuestro grimorio. Pero esto es un trabajo de secado de capa, secado de capa. Lo dejo secar y continúo. Para continuar dándole forma a nuestro grimorio, os voy a enseñar un poco ahora cómo voy a preparar el contenido de las páginas interiores de nuestro grimorio con el papel que hemos tintado con el té. Yo he buscado en uno de mis tantos libros de lettering una guía de un abecedario de mayúsculas en letra gótica, ¿vale? Porque es la que se me antoja que va un poco más acorde con el grimorio, ¿vale? Entonces, teniendo aquí mi guía, voy a preparar la primera página del grimorio. Ustedes pueden utilizar cualquier alfabeto de guía que quieran, por supuesto. Ya os digo, yo voy a utilizar este. Yo ya he hecho algunas cositas, he adelantado algunas cositas, he puesto aquí una estrella, he puesto un par de decoraciones en las esquinas de la página y con lápiz he escrito la palabra grimorio. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar este rotulador de la marca Pigma, se llama Calligrapher, y la diferencia de cualquier otro rotulador normal de lettering es que este tiene la punta completamente cuadrada, y cuando hacemos una línea, lo tenía tumbado y ahora casi no pinta, ¿lo veis? Hace líneas completamente rectas y completamente finas o gruesas, pero siempre como si fuese un rectángulo, por así decirlo. Este tipo de rotulador es el que es perfecto para hacer este tipo de letras que son muy gordas y no necesitan, con este rotulador no necesitamos rellenar tanto la línea, simplemente al hacer una pasada ya nos queda así de gordo. Podríamos hacerlo con el rotulador pincel, por ejemplo con estos de Tombow que tienen el pincel, pero sí es cierto que las letras góticas tienen una particularidad, que las puntas no son tan en punta, son más bien líneas rectas. Entonces con el rotulador de pincel ya sabéis que, pues, si bien es cierto que podríamos hacerlo, no está hecho para esto, sino para que las terminaciones sean un poquito más finas. Así que mi recomendación es que si os gustan las letras góticas, os compréis este tipo de rotuladores que pintan completamente grueso de principio a fin. Dicho esto, voy a ver si ya al poner el rotulador
completamente en vertical, perdón, ya me salen las líneas bien, perfecto, ya ha bajado bastante la tinta. Y como os he dicho, entonces ahora he escrito la palabra Grimorio, con el lápiz he hecho una guía y ahora siempre fijándome cómo es la caligrafía, por eso tengo mi cuaderno, mi libro aquí al lado, voy a hacer las letras, ¿vale? De cada una de las... voy a hacer cada una de las letras que componen la palabra Grimorio. Así que voy a empezar por la letra G. Ahí está. Espero que se aprecie bien. ¿Lo veis? Grimorio. Voy a dejar que se seque un poco y cuando se haya secado, sin problema, podemos utilizar la goma a borrar para quitarle el resto de lápiz. Ahora con otro rotulador negro, un poquito más grueso, que voy a utilizar la punta, este Tombow, dejadme, os lo enseño bien. Este Tombow es dual, tiene una punta gris y una punta negra. Estoy tratando de mirar, no lo dice. Si es punto 3, punto 5, bueno, es una punta más o menos gruesa. Yo he hecho aquí otra decoración, que son simplemente, como veis, unas líneas. Esto un poco a ojo, ¿vale? Voy a poner en papel mi nombre. Voy a buscar en mi libro la referencia de las letras. Y lo que hago es simplemente hacer ¿veis? La referencia de cómo van las letras y la Y. Vale. Teniendo esto, ahora no sé si utilizar el color lila o hacerlo todo mejor en negro. Lo voy a hacer mejor en negro. Y así lo tengo todo con la misma estética. Ya veis que esto es aquí ensayo y error. Este rotulador hay que dejarlo siempre en posición vertical. A mí siempre se me olvida y lo vuelvo a tumbar sobre la mesa y tengo que esperar que baje la tinta. Ahí está. Vale, vamos allá.
Ahí está. Creo que ya podemos borrar las letras a lápiz del grimorio, que fue lo primero que hicimos, que ya está bastante seco. También podemos borrar el lápiz de los adornos estos que hicimos en la esquina. Y luego ya podremos borrar borramos estas de aquí y ya tendríamos lista nuestra primera página del grimorio. A ver, voy a sacudir fuera de esto. Pues ahí está, mirad. Ahí tenemos la primera hoja de nuestro grimorio, que es un poco a quién pertenece el grimorio. Creo que ha quedado súper chulo. Si queremos añadirle algo extra, podemos tirar algunas gotas de tinta, por ejemplo, se me antoja. Utilizar un poco nuevamente las tintas Distress que hemos utilizado antes para envejecer y hacerle 4 cosas, pero bueno, básicamente más o menos así va a ir la decoración de cada una de las páginas. Muy bien, vamos a la parte de la pintura. Yo tengo aquí 2 pinturas acrílicas de la marca Amsterdam. Tengo una en color marrón y tengo una en color lila, que las voy a combinar para poder hacer el color que necesito para pintar mi grimorio. Yo voy a comenzar a pintar lo que es la portada. He mezclado aquí un poco de marrón y de mi lila, lo tengo aquí preparado para hacerlo un poquitico más oscuro y voy a comenzar a aplicar la pintura sobre lo que es la tapa de mi grimorio. Esto nuevamente, como toda la decoración, va a vuestro gusto, ¿vale? Lo que voy a hacer simplemente es aplicar esta primera capa de pátina para que se tape el color blanco de la otra pintura acrílica que hemos colocado, la que tenía o la que tiene la textura, y luego ya me encargaré de ir aplicando poco a poco el resto del color, que en este caso va a ser más hacia el tono lila. Ese va a ser el tono que va a predominar en mi grimorio. Así que yo, pues mirad, voy a ir aplicando la pátina por toda la portada, y cuando tenga lista esto os cuento cómo voy a continuar. Bueno, ya le he aplicado completamente la pátina marrón a mi grimorio por todas las zonas, por delante, por detrás. Están los cuatro laterales. Y ahora os voy a enseñar cómo voy a terminar mi portada, que no va a tener mayor carga decorativa que simplemente un cartón contracolado. La he cortado en forma como de escudo, lo he pintado de marrón de mi pintura acrílica y he utilizado esta pintura de color cobre para darle este tono metálico. Adicionalmente tengo una plaquita que tiene un número, que se me antoja que queda muy chula para ponerla aquí, y que bien cierto pues nos puede representar de alguna manera el año en el que fue escrito nuestro grimorio, por ejemplo. Y luego tengo estas alitas de plástico que suelen venir en los huevitos de los niños, ¿sabéis? Que traen estos huevitos que traen juguetes dentro, como esta cabecita de dinosaurio, por ejemplo. Pues en uno de los huevitos venía esta alita de plástico, y yo lo que he hecho, fijaros, la he pintado de negro con mi pintura acrílica y le he puesto un poco de la misma pintura metálica, y esto lo voy a poner aquí. Y esto va a ser simplemente toda la decoración que va a tener mi grimorio. No le voy a poner absolutamente nada más. Le daré un par de toques al resto de la portada con la pintura de color cobre metálico y listo. Es todo lo que voy a hacer. Creo que menos es más. Voy a preparar
la otra alita que me falta, así que tengo aquí mi pincel, lo voy a cargar de pintura acrílica y así un poco por los bordes. Voy a dejar que se seque y mientras se seca, para poder ponerle la pintura de cobre, mientras se seca voy a ponerlo aquí para que se seque. Mientras se seca voy a darle los toques que le falta de cobre, como os conté, a la portada. Vale, luego volveré a utilizar, bueno, no me los voy a quitar los guantes porque los voy a utilizar ahora. Mirad, sabiendo que esta es la posición en la que van a ir mis elementos, tomo mi pintura de cobre, ¿de qué es esta? Tengo bastante en la tapa, y lo que voy a hacer es simplemente colocarla un poco en las partes donde tenga más volumen. ¿Lo veis? Simplemente así. Podéis utilizar cualquier pintura metálica que tengáis en color oro, color plata, incluso si trabajáis la técnica de mix media, pues seguramente tendréis otros colores. La verdad que como la base de nuestro grimorio es de color oscuro, cualquier pátina que le pongamos en un tono metálico le va a quedar bien, porque va a resaltar. Mirad, también le pongo un poco en lo que es el marco que he hecho. Utilizo guantes con esta pátina porque mancha bastante. Esta pátina mancha bastante y no quiero... Ahora con el dedo, os lo enseño con el dedo, creo que se ha visto. Me he llevado un poquito de pintura, vale, pero no hay problema porque la corrijo así. A veces si le doy fuerte con el dedo, me llevo un poco la pintura acrílica de abajo y dejo al descubierto el blanco del yeso, pero bueno, todo se puede reparar. Tenemos siempre a mano, si tenemos siempre a mano nuestra pintura acrílica marrón que hemos utilizado, se puede arreglar perfectamente. Yo me ayudo también con un trozo de servilleta. Vale, le voy a poner un poquito más aquí y con esto ya estaría. Ya os digo, esta es toda la decoración que voy a poner en la portada. Me parece que queda muchísimo mejor, con menos carga de cosas. Además que no hace falta, porque luego también adentro nuestro grimorio, por supuesto, va a tener una carga decorativa importante con lo que hagamos para las páginas. ¿Lo veis? Me parece que queda muy bonito. Yo lo que sí es que al lomo sí le voy a poner un poquito, sobre todo en las protuberancias que hicimos con el cordón. Ahí está. Y si acaso, solo por unificar todo un poco,
poco así, pero ya os digo, no voy a cargar, no quiero cargar demasiado. Creo que ha quedado muy bonito como ha quedado, a pesar de que, bueno, la decoración o la pátina es de color oscuro, me parece que queda muy bien así. Vale, pues ya está. Ya no le voy a poner a esto nada más. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a posicionar estos elementos. Voy a utilizar la pistola de silicona para pegar lo que es mi escudo. La voy a poner a calentar. Y mientras se calienta mi pistola de silicona, voy a ver si a esto le falta un poco. Le falta un poquito todavía a mi otra alita. Vale, mirad, entonces cojo mi escudo, tengo mi pistola de silicona y le voy a colocar bastante silicona para asegurarme que va a quedar esto bien pegado a mi libro, a mi grimorio. Así. Y lo posiciono aquí, que es donde quiero que vaya. Ahí está, perfecto. Tengo también mi placa, que mi placa va aquí. La voy a posicionar por ahora, y digo por ahora, con silicona, porque creo que seguramente buscaré unos tornillos y los pondré aquí, o algún tipo de remache. Miraré que tengo bastantes elementos tipo industriales, arandelas, tornillos y cosas de esas que utilizamos que utilizo cuando hago mis junks industriales, por así decirlo. Vale, lo que me va a quedar entonces es pegar mi alita. Voy a ayudarme a terminar de secar esto con la pistola de calor. Y me vuelvo a colocar el guante. Y con mi alita le coloco la pátina de color cobre. Vale, ahí está, mirad. Creo que ha quedado precioso. La verdad que me encanta el resultado y el aspecto que tiene. Voy a pegar las alas, que es lo que me queda por pegar, y yo ya daría por terminado lo que es la decoración de la portada de mi grimorio y de mi grimorio en general. Ya os digo, lo estoy haciendo bastante simple, sin mayor carga decorativa, porque quiero creo que menos es más. Lo que voy, mientras se calienta la pistola, a mirar algunos otros elementos que tengo por aquí. ¿Veis? Por ejemplo, tengo unos remaches. Un momento, voy a colocar primero. A ver si las
posiciono donde van. Allí. Vale, pues lo que os decía, tengo aquí unos remaches, tengo también estas cositas, tengo unos cristales. Vale, creo que voy a utilizar estos tornillos y lo que voy a hacer es ponerlos aquí. Entonces voy a hacer aquí un pequeño agujero. Sin llegar a traspasar la portada, quiero decir la cartulina. Voy a abrir así un poco. Vale. Con un poco de silicona caliente, un punto solo. Voy a pegar esta decoración que tengo. Ahí está. Vale. Voy a hacer lo propio aquí en la otra punta. Hago una marquita con el punzón. Luego termino de abrir el agujero un poco con la tijera. Coloco una gotita de pegamento de silicona y aquí está la otra pieza. La pongo dentro del agujero, así no me queda con mayor volumen. Voy a quitar el exceso de pegamento con el punzón. Esto ya son detalles que podéis colocar o no, dependiendo del material con el que contéis, pero bueno, teniendo en cuenta que yo lo tenía por allí. Tengo también esta plumilla que creo que la voy a poner, porque al final de cuentas... A ver... no sé. Bueno, esto es un poco ensayo de error. Veis las cosas que tenéis, los elementos que tenéis. Si no tenéis mucho elemento, tampoco os preocupéis. La verdad es que... Mira, este es el último elemento que voy a poner. Voy a abrir un poco aquí para poder ponerlo dentro. Y así no me queda con tanto... Es básicamente para que no me quede con tanto volumen. ¿Lo veis? Así no me queda con tanto volumen la pieza que pongo. Vale, pues pongo un poco de silicona. Ahí está. Y ya está. Ahora sí que sí, ahí está. Esta es la última decoración que voy a poner. Con esto yo os diría que doy por finalizada lo que es la decoración del grimorio, lo que nos va a quedar por
por hacer es colocar aquí adentro nuestras hojas y eso es lo que haremos a continuación. Ya estamos por terminar nuestro grimorio y lo que nos queda ahora es pegar nuestro grupo de páginas a nuestro grimorio. Yo voy a utilizar esta cinta doble cara que es ancha, que me va a permitir cubrir toda la superficie del papel y asegurarme que va a quedar bien pegado. Y luego, si bien es cierto que nuestro papel tiene este aspecto envejecido, yo prefiero utilizar cinta doble cara y no pegamento para que no se arrugue o se nos rompa. Entonces, voy a ir colocando trozos de cinta doble cara por toda la superficie y os voy a recordar cuál es la parte de nuestro grupo de páginas que vamos a pegar. Si hemos comenzado, esta es nuestra primera página, pues esta cara es la que irá pegada en esta zona de aquí y luego nuestra última página, la cara de afuera, es la que irá pegada aquí, ¿vale? Súper sencillo, no hay equivocación porque son las dos caras exteriores de nuestro grupo de páginas. Vale, ya he colocado celo doble cara en ambas partes de mi grupo de páginas. Voy a posicionar mi grimorio, voy a comenzar pegando mis páginas aquí. Así que os voy a enseñar un truco. Lo que yo hago es, no despego por completo las cintas doble cara. Es decir, solamente quito un trozo y doblo el papel hacia afuera. ¿Lo veis? Aquí ya está el celo doble cara y doblo el papel hacia afuera. Con la siguiente tira hago lo mismo y lo que hago es que la saco un poco más para que esto, cuando lo vaya a pegar así, yo pueda tirar luego de estos trozos de papel y terminar de despegar el celo doble cara. ¿Por qué hago esto? Porque así me puedo permitir posicionar mi grupo de páginas donde quiero sin que se peguen por completo y después tengamos un lío y no podamos corregir. Me aseguro que mis páginas están al derecho, que mi libreta está al derecho, ¿veis? Y ahora, como solo tengo un trozo de pegamento expuesto, que es esta parte de aquí, que tampoco es mucho, puedo jugar con mi grupo de páginas, posicionarlas donde quiero que vayan y cuando ya estoy segura que es allí donde quiero que van, que no sobresalen de un lado, que no sobresalen del otro, que es allí, simplemente sostengo fuertemente y lo que hago es empezar a tirar. ¿Lo veis? Mi tira de pegamento, mi tira de papel, que es la que me cubre el celo doble cara. Y así, ya de esta manera, yo voy pegando por partes, ¿veis? Retiro hacia afuera, retiro, ya quito toda la protección del celo doble cara, ya me queda el pegamento completamente al descubierto. Podemos utilizar una plegadera, puedes utilizar una regla o simplemente con el dedo hacemos así y terminamos de pegar bien nuestro grupo de páginas a nuestra estructura. ¿Lo veis? Ya tendríamos la primera parte de nuestro grupo de páginas bien pegaditas, ¿vale? Ahora vamos a por la siguiente. Yo haré el mismo procedimiento. Destapo o descubro solo un poquitico de mi grupo de cintas, suficiente para que me salgan por fuera y luego las pueda tirar. Y luego aquí, si necesito sacar un poquito más de papel, todas las tendré que tirar hacia afuera porque a sacar no puedo porque ya está pegado. Así que, pero como ya tengo mi grupo de páginas bien posicionado del otro lado, no tendremos ningún inconveniente. A veces se queda... Vale. No creo que tengamos ningún problema a la hora de
de despegar. Así que yo ahora lo que voy a hacer es, aquí en este caso, nuevamente hago, me guío que mi grupo de páginas quede en el borde donde yo quiero que vayan, y cuando ya estoy segura pego uno de los trozos de celo que está descubierto, y luego sí, pues poco a poco voy quitando el resto del papel que cubre mi pegamento, y luego ya así, con calma, ahí está, termino de pegar todo, y así de esta manera tengo todas las páginas de mi grimorio. Ya lo tenemos listo. Tenemos nuestro grimorio con su grupo de páginas. Cuando lo abrimos, está nuestra portada que habíamos hecho anteriormente, y luego está el resto de nuestras páginas a las que le falta colocar el contenido. Lo veréis ya al final cuando ponga las fotos del resultado final. Y tendréis los ejemplos de las páginas en el blog. Y poco más, yo creo que ha sido un proyecto muy chulo. Creo que es un proyecto muy interesante, decorativo para Halloween, y que está, no sé, súper guay. A mí me pareció súper entretenido. Espero que ustedes también, y nos vemos en la próxima.